Gracias, presidente. Y agradezco al ministro una vez más su presencia. Como le marcaba en esa primera presentación, que fue por el tema del proyecto de jubilaciones, aquí tiene una posición que quiere buscar construir. Y en ese sentido, quiero hacer algunos comentarios generales respecto al proyecto. El senador Cobos planteó algunas de las diferencias que tenemos que tienen que ver, ministro, con la regulación. Porque usted decía, ni se quiere obstaculizar, ni se quiere promover, se quiere regular. Pero justamente lo que nosotros entendemos es que la regulación puede o promover o puede obstaculizar. Es decir, si yo regulo, por ejemplo, que el tamaño de los sanitarios, no digo que lo estamos haciendo, pero hay un ejemplo de una regulación que podría obstaculizar, que el tamaño de los sanitarios en el hogar debe ser de un determinado tamaño, eso generaría una traba. Entonces, hay regulaciones que pueden no promover la creación de nuevos empleos, ¿no? Y esto para nosotros es importante, porque nosotros acá vemos un potencial enorme para la Argentina en un momento en que todos los países estamos lidiando con una crisis, como usted lo decía, y lo marcaron varios senadores, estamos realmente frente a algo que va a ser un punto de quiebre, de inflexión profundo en la forma en que nos relacionamos. De hecho, estamos teniendo esta comisión a distancia, con una herramienta, y ahí me quiero meter en algún, por ejemplo, en alguna de las regulaciones que nosotros entendemos que obstaculizan. Acá estamos usando el Zoom, ¿no? Pero cuando hacemos sesiones usamos el Webex. Hay distintas plataformas, entonces no entendemos por qué en el texto de la ley se pone la necesidad de declarar cuál es la plataforma. En todo caso, seamos flexibles en eso y que sea usted como autoridad de aplicación, en algún caso que pueda determinar, pero ponerlo en el texto de la ley, primero que se mete en materia de regulación o reglamentación, y segundo, para nosotros es un obstáculo, porque la flexibilidad que demanda hoy la tecnología y la velocidad de cambios que hay puede hacer que además un empleado tenga más de una plataforma y no sea única. Entonces, realmente son el tipo de cosas que nosotros queremos revisar. Porque nos preocupa, señor ministro, y al resto de los colegas, la oportunidad. El otro día hablaba en varias reuniones, hemos tenido varias reuniones con trabajadores y empresarios del sector que están utilizando la tecnología del teletrabajo, algunas que ya lo utilizaban, otras que obviamente han aumentado. Y una de estas consultoras grandes nos decía que habían hecho una encuesta en Latinoamérica y que el 70% de sus empleados no quería volver a la oficina. 70%, ministro. ¿Y cuál es el problema de esto? Que también va a otro punto que sacó el senador Cobos, que es lo transnacional, que el teletrabajo elimina las fronteras. Es decir, si nosotros generamos un ambiente en donde pongamos obstáculos a la creación o a la regulación del teletrabajo, van a elegir otros ambientes donde sean más favorables. Y no hay que cruzar demasiadas fronteras. Acá cerquita hay un presidente que está permanentemente hablando de la búsqueda de que vayan a instalarse las empresas allí. Competimos contra ellos también en esta materia. En esta materia competimos contra nuestros vecinos, contra aquellos que tienen las mismas herramientas que nosotros y que la verdad que por cercanía provocarían un flujo significativo de puestos de trabajo, no de gente, de puestos de trabajo, que en lugar de ser para argentinos sean para otras nacionalidades, simplemente porque nuestra regulación o reglamentación obstaculiza y no promueve. Este es el fondo de nuestro comentario general. Y tiene que ver también, ministro, con que entendiendo que hay dos tiempos que se manejan, ¿no? Uno es, como usted decía bien, regular aquellos que hoy están en el lugar de haber tenido que transferirse a un teletrabajo, de un contrato tradicional a uno de teletrabajo, pero también está el futuro, y ahí viene el tema de la promoción. Entonces, realmente nos parece que es importante contemplar eso y entender la dinámica que está teniendo esto. Sobre todo, repito, en el marco de la crisis que se viene y la necesidad de generar más posibilidades. Porque esto además tiene un potencial adicional, ministro, que no se ha tocado todavía y que quiero destacar, que es la posibilidad real de generar una distribución geográfica en nuestra población muy profunda. Y allí también los incentivos y los desincentivos juegan. En mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, se han generado un polo tecnológico, educativo, académico, científico,
en el eje Mar del Plata-Tandil, donde se han ido a instalar un montón de empresas que hoy hacen teletrabajo desde allí, que hacen software, que hacen programación, que hacen aplicaciones para el resto del mundo. Y se logró a través de una normativa que era una regulación, pero que promovía la instalación de ese tipo de empresas en ese lugar. Y esto genera una radicación nueva. Entonces, en un país como el nuestro, que demanda también, aquí obviamente con la presencia de senadores de distintas provincias, que demanda de esa necesidad de redistribuir nuestra población, de ocupar espacios y de generar empleo en todo el país, esta herramienta es una gran herramienta, porque lo que tiene nuestro país es que realmente ha tenido un crecimiento en su infraestructura de conectividad muy importante. Hay pocas regiones del país que no tengan hoy una llegada de fibra óptica. Y destaco, para ser claro en esto, que eso fue un trabajo del gobierno de Cristina Kirchner en la presidencia anterior. Ese fue el trabajo que se hizo. Ahora, todo eso, si no generamos los mecanismos y las reglamentaciones que generen la posibilidad de crear empleos, va a ser una estructura que no se va a utilizar. Y el ancho de banda que creamos no lo vamos a ocupar. Va a ser como una autopista vacía, tan vacía como los registros de los sindicatos, que no van a tener trabajadores para representar porque van a estar en otro país. Esta es la diferencia entre un obstáculo y una promoción, ministro. Y créame, lo digo con un espíritu constructivo, hay diferencia. Hay reglamentaciones y regulaciones que obstaculizan y otras que promueven. Trabajemos para promover esta forma de trabajo porque realmente tiene un enorme potencial en nuestro país, tiene una enorme posibilidad de crecer en nuestro país y va a ser una gran herramienta para que juntos podamos superar esta crisis que se viene. Muchas gracias. A ver, que puede ser una herramienta interesante para determinados colectivos de trabajadores con dificultades de acceso de otro modo, o puede ser una herramienta interesante para descentralizar nuestros grandes centros urbanos, es probable. Lo que tenemos que hacer es que esa herramienta funcione en base a parámetros adecuados. O sea, la cuestión de reglamentar, regular desde ahora, es que nazca bien, que nazca ordenadita, que nazca respetando los principios básicos, etcétera, etcétera. En materia de tema transnacional, el tema de si competir o no competir, yo trataría que no me parece un modo adecuado de entrar en la competencia de naciones con las regulaciones laborales. Me parece que no podemos poner en la balanza de la competencia entre naciones la modificación de las regulaciones laborales porque entramos en algo que no forma parte de los objetivos tradicionales de Argentina de tener una adecuada protección de los trabajadores. En cuanto al punto de los temas puntuales, yo creo que esta es una ley. Lo que yo insisto con lo que dije al principio, no conozco los proyectos del Senado. O sea, estoy opinando sobre lo aprobado en diputados. Lo aprobado en diputados me parece que deja suficiente apertura como para no ser una lectura rígida y pensar que todo se va a hacer del modo peor para regular el contrato, este tipo de modalidad de prestación. Me parece que deja una apertura hacia los convenios colectivos, deja aperturas hacia reglamentaciones por el lado del el poder administrador, así que me parece que no debemos interpretar tan severamente los principios que pone la ley de pensar que está todo puesto en forma negativa para complicar esta forma de trabajo. Así que me parece que las cuestiones, observaciones puntuales que pueda haber en cuanto a una palabra determinada son perfectamente solucionables, tanto a través del convenio colectivo como a través de la reglamentación.